Estamos en el episodio 17. En el episodio 16 vimos qué son las finanzas públicas. Ahora vamos a avanzar concretamente en cómo se instrumentan las finanzas públicas. ¿Le parece, don Héctor? De acuerdo, Santiago. Mira, es lógico, uno no tiene tiempo, además estas charlas, insisto, son informales, son de difusión y por ende vamos por distintos capítulos. Es claro, en el capítulo anterior nosotros definimos lo que es ciencia de las finanzas públicas, porque parece ser que se soslaya, parece ser que no existen las finanzas públicas, no sé, que el Estado está allí, que tiene que proveerse alguno, sin explicar cómo se estructura esto, que es materia de investigación desde hace décadas, y por no decir siglos. Pero que es importante porque hoy en día se está tratando de imponer una mentalidad que soslaya las funciones del Estado que dan lugar a las finanzas públicas. Cuando hablábamos y decíamos que el Estado tiene tres funciones básicas: planificar, regular y controlar la situación económico-financiera. Operar, después discutimos aparte. Si corresponde, cuál es el grado de esa intervención, lo discutimos por separado. Pero que el Estado, por definición, tiene que tener esas tres funciones: planificar, regular y controlar, no habría. No puede escapar a eso. Claro. Sin embargo, en este momento no se sostiene eso. Ejemplo. Más bien se lo niega. Claro, se lo confronta, se lo niega. ¿Por qué? Entonces, ¿quién planifica? No, el Estado no tiene que planificar nada. El Estado está ahí para, no sé, para cubrir aquellas actividades que no le sean rentables a la actividad privada. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Todo lo que pueda rendir lucro a cargo del sector privado. Ahora, aquello que no, aquello que hay que subsidiar, y bueno, ahí en esa actividad entraría el Estado. Esa pareciera ser la lógica actual. Pero entonces, recordemos lo siguiente: gran diferencia entre actividad privada y actividad pública, la existencia o no de un fin de lucro. El Estado no tiene un fin de lucro. Entonces, cuando decimos que el Estado, que existe una ciencia, que existe toda una disciplina, un cuerpo, pero que no lo inventé yo, que es parte de textos hasta de estudio escolar, secundario, a veces, finanzas públicas se ven en el secundario, o por lo menos se veía en mi época, y fundamentalmente en ciencias económicas, ¿no? La hacienda pública. Antes la denominación era hacienda, después finanzas públicas, pero de todas maneras gira en torno a eso. No, el tema que pensaba oportuno hablar con vos ahora, Santiago, era el siguiente. Bueno, pero ¿cómo se definen los términos? Es decir, ahora bajemos al terreno. Habría tres grandes capítulos que comentar: ingresos, gastos y resultados fiscales. Cualquiera sabe, por norma de lógica más elemental, que cualquier persona, familia, empresa, Estado, tiene por un lado ingresos y por otro lado gastos. La diferencia entre ingresos y gastos me da si me queda plata a favor, superávit, o plata en contra, déficit. Entonces, esto no lo niega nadie, esto es una verdad de perogrullo, lo sabe todo el mundo. Ahora, ¿qué ocurre? También hay una diferencia que está siendo, a mi juicio, utilizada en forma engañosa con respecto al déficit fiscal, al déficit público. Aclaremos, el fisco es la denominación del Estado desde el punto de vista económico-financiero. Lo que llamamos Estado, con sus instituciones, desde el punto de vista de las finanzas públicas, es el fisco, cuya centralidad está dada por el poder recaudador de impuestos, pero cuya contraprestación es el gasto público, y el gasto público depende de las funciones del Estado.
Por eso yo aclaraba que lo principal que hay que tener presente es que la lógica del Estado es distinta a la actividad privada en la manera de determinar sus manejos económicos financieros. Porque el Estado primero determina las necesidades y en función de esas necesidades determina cuánto dinero tiene que conseguir para cubrir esas finalidades, ¿verdad? Clarísimo. Esto es importante. Entonces tenemos los tres grandes capítulos que son ingresos, qué son gastos y qué pasa con el resultado fiscal. Simplificándolo al máximo, ¿no? Yo no tengo la pretensión de hacer un mini curso de finanzas públicas ni nada por el estilo, pero por experiencia y por estudio estoy bastante familiarizado o especializado en estos temas, ¿no? De ahí surge después la deuda pública. Entonces, ¿cómo se define el tema? El Estado determina necesidades: defensa, seguridad, educación, desarrollo científico-tecnológico, cuestiones sociales. ¿Qué pasa con las grandes cuestiones sociales? En cuestión de pobreza, en cuestión de sistema previsional, jubilatorio. Es decir, no se trata de una sociedad que se organiza en forma espontánea, automática. La organización social espontánea es un mito. No existe el contrato social. El contrato social es una mitificación que hace Rousseau en un supuesto que no se compadece con la realidad histórica, ¿no? Una vez creo que se ponía ese ejemplo, que en ningún rincón del mundo se ha llegado a una convención del Estado, estrictamente hablando, por contrato social. El contrato social es un mito. Se decía antropológicamente o etnológicamente que en algunas sociedades aisladas del Pacífico, de la Melanesia y Polinesia, había formas contractuales de ese tipo, claro, por necesidad. Por necesidad de contrato, entre comillas, social, por acuerdo, qué sé yo, entre pescadores y agricultores, entre artesanos y otros más. Pero el contrato social es un mito. Existe el Estado. Y el Estado existe porque existe una estructura de poder que lo rige. No es que el Estado se determina un poder espontáneo. El poder es el de las clases que ocupan el Estado, que no es lo mismo. ¿Me explico? No es que el Estado es una especie de deidad que determina sus funciones. No, hay hombres que ocupan el gobierno y administran el Estado. Entonces la responsabilidad no es del Estado, es del tipo de hombres que administren ese Estado, ¿no? Y de las ideas con que se rijan. De ese grupo de hombres que forman parte de la organización. Que forman parte que constituyen la estructura de poder. Exacto. Que influye o determina el Estado, ¿no? Es lo que planteaba hace tiempo, creo que lo hemos hablado, ¿no? Las tres que planteaba Benito Mussolini, cuando él hablaba, siguiendo la tradición socialista, y no es el único que lo ha hecho, ¿no? Yo he citado desde Werner Sombart a Hilferding, al propio Lenin, ¿no? En su libro el imperialismo, fase final del capitalismo, etc. Pero el que lo plasma muy bien, porque lo escribió en la enciclopedia Treccani, fue Mussolini, cuando habla de los 3 estadios del capitalismo. El capitalismo salvaje decimonónico, de la lucha salvaje del mercado. El segundo, la concentración económica de los grandes grupos empresariales que se produce desde fines del siglo XIX. Y luego, lo que llama la tercera etapa, la tercera fase del capitalismo moderno, que es el asalto al poder. El asalto al poder del Estado, por el cual los grandes grupos económico-financieros se adueñan
y controlan el Estado, y desde el Estado determinan las políticas públicas dándole prioridad a sus intereses y no a los intereses de la sociedad, que es el problema que está viviendo el mundo y que está viviendo la Argentina en este momento. Conceptualmente, el Estado tiene ingresos, gastos y resultados. ¿Qué son los ingresos del Estado? ¿Qué son las fuentes de financiamiento que tiene el Estado? El primero y clásico es la tributación, los impuestos. Es sabido que existen tres clases de tributos, ¿verdad? Impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son gabelas, alícuotas que el Estado fija en función de su poder de imperio. Establece, bueno, mire, usted tiene que pagar impuesto a las ganancias. El que gana más de tanta plata tiene que pagar impuesto a las ganancias. O usted tiene propiedad, entonces tiene que pagar un impuesto sobre la propiedad. El criterio del impuesto es la capacidad contributiva. Es decir, si uno vive en un palacio, se supone que tiene altos ingresos, ¿no? No siempre es así, porque mucha gente tiene bienes, pero no tiene los ingresos hoy adecuados a los que tenía en el pasado. Bueno, pero todas las complicaciones tributarias dan para no una, sino varias bibliotecas. Lo principal es esto, que la principal fuente de financiamiento del Estado es la tributación, el impuesto. Que los impuestos pueden ser impuestos propiamente dichos, como el impuesto al cheque, el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los automotores, impuestos que a su vez se regulan a tres niveles del Estado: el Estado nacional, las provincias y los municipios. Acá se queja mucho de la presión tributaria, es cierto, pero una gran parte de la presión tributaria viene de provincias y municipios, no solamente del Estado nacional. La segunda son las tasas. La diferencia entre impuesto y tasa es que el impuesto es una, como la palabra lo indica, es una imposición, es una gabela, es algo que yo, a cargo del Estado, te impongo a vos porque tengo que atender el gasto público. La tasa, en cambio, tiene otro sentido. La tasa tiene una contraprestación. Por ejemplo, una tasa municipal, que es o se supone que sea para contraprestación de servicios de limpieza, seguridad, higiene, circulación, ordenamiento, limpieza del espacio público, etcétera, etcétera. El famoso ABL municipal. Claro, el ABL o tasa de servicios generales. Alumbrado, barrido y limpieza. Claro, las tasas que se cobran, por ejemplo, por trámites administrativos, que en la Argentina es un escándalo. Sellos. Porque tasas de todo tipo. En la Argentina es un escándalo porque se han registrado y se registran unos 167, si no me equivoco, han hecho una lista de 167 impuestos, tasas y contribuciones diferentes que paga el ciudadano, cuando eso tiene que estar concentrado en muy pocos impuestos, ¿no? Yo recuerdo que había un especialista del Fondo Monetario Internacional italiano, el doctor Vito Tanzi, que yo tuve oportunidad de escucharlo acá en Buenos Aires. Él venía, era por así decirlo, el hombre clave del Fondo Monetario en materia impositiva, que él decía que en realidad todo sistema impositivo tenía que ser reducido a 4 grandes tributos y donde se concentrasen según los ingresos, según los bienes, según las funciones, según la contraprestación, pero la simplificación del sistema tributario. Pero esto es importante. Cuando uno habla de finanzas públicas, tiene que tener en cuenta, bueno, espere, el Estado tiene que conseguir plata. ¿Cómo consigue plata? A través de impuestos, tasas, contribuciones, ¿no? Esa es la principal fuente de financiamiento clásica del Estado. Ahora, nosotros hemos empezado por el segundo paso,
El primer paso era determinar las necesidades, porque el Estado razona al revés. El Estado primero determina las necesidades, lo que tiene que gastar, y con lo que determina para gastar, calcula lo que tiene que pedir, que recaudar. Esa sería la lógica teórica, ¿no? Lógica teórica y práctica también. El profesor Licciardo, que yo lo tuve como profesor al doctor Licciardo y tuve oportunidad de tratarlo también. Él fue después titular de la Universidad Católica de La Plata. Antes falleció hace unos años, ¿no? Pero él, que era una autoridad en la materia, hacía una distinción muy clara. Dice, pero tengamos en cuenta esto, que es muy importante. El gasto público es algo cierto. Yo necesito cubrir un gasto hospitalario. Tengo que pagarle a médicos, tengo que pagar internación, tengo que construir hospitales, tengo que crear un sistema de salud, ¿no? Eso es concreto, eso es real. Yo tengo que sostener una administración pública que existe, no algo que voy a crear. Eso es concreto, eso es fijo, eso lo puedo cuantificar, bien o mal, pero lo puedo cuantificar. El ingreso, en cambio, es una estimación de lo que yo voy a recaudar o lo que tengo que recaudar para cubrir ese gasto. Entonces ahí es donde se puede dar el famoso problema de que, sí, perfecto, tenemos gasto y no tenemos ingresos suficientes para cubrirlo. Entonces, tratando de concretar esto, el gobierno va a apelar en forma gradual al ingreso que necesita. ¿Para qué? Para cubrir gastos. Entonces ahí se da el famoso problema que es el principal motivo de controversia en Estados Unidos, ¿no? Lo viene siendo históricamente entre republicanos y demócratas. ¿Qué hacemos? ¿Ajustamos los gastos o aumentamos los ingresos? Porque se supone que el gobierno, como toda entidad, tiene que llegar a un equilibrio de sus finanzas, por el famoso principio de que nadie puede gastar más de lo que tiene. Eso está aceptado como una verdad priorística. Te hago la pregunta, Santiago, ¿es cierta esa premisa o no? Yo creo que no. ¿No? ¿Y por qué? Y porque no necesariamente se puede gastar más de lo que... Exacto. Un individuo o una empresa en principio no puede gastar más de lo que tiene. El Estado sí. Porque el Estado tiene señoreaje, claro. Quiere decir, tiene la capacidad de imprimir el dinero que necesite. Exacto. ¿No? Estamos hablando en términos de una finanza pública bien administrada. Ahora, si yo me dedico a falsificar billetes, es otra cuestión, ¿no? Pero la lógica es que el Estado no tiene la restricción que tiene una empresa privada para financiarse. Porque el Estado, aparte de la tributación, tiene la posibilidad de emisión controlada de dinero. Esa es la segunda alternativa de financiamiento del Estado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Estado ahí es una alteración del orden. En lugar de primero recaudar y después gastar, ¿no? Primero gasta y para gastar imprime dinero. Mientras el destino del dinero sea adecuado, sea correcto, no habría problema de fondo porque la contraprestación estaría dada. ¿Me explico? Es decir, yo necesito construir un hospital. ¿Qué hago? ¿Espero reunir la plata para construir ese hospital? ¿O adelanto el dinero, lo imprimo el dinero, construyo el hospital y después va a tener ese hospital la contraprestación de la salud pública? Porque si no, desde ese punto de vista, el Estado tendría que terminar resignando sus funciones. Ejemplo, una guerra, una catástrofe, una epidemia.
¿Qué hace el gobierno? El país es invadido. No, entonces nosotros tenemos deuda, estamos endeudados, no rendimos. No podemos comprar balas. No rendimos, porque Claro. nos rendimos ante hay que llevarlo a un extremo así, Bueno. hasta un poco, no digo jocoso, porque no me gusta jugar con temas que son muy serios, ¿no? Pero ahí es donde, llevado el razonamiento al límite, se explica. Perdón, pero si fuese con Milei efectivamente se rendiría. Él hace un par de días en Europa, mientras le entregaban un premio, dijo textual que el señoriaje es una porquería inmunda, así sin más. El señoriaje, sabiendo que el 99,9% de la población no sabe qué significa señoriaje, esta facultad o atribución que tiene el Estado de emitir esto que usted está explicando. Sí. Sin embargo, él, con total la boca de jarro, diciendo: el señoriaje es una porquería inmunda, es decir, él se refería a la mera emisión. Sí. Es como decir comer. Sí, que la emisión es mala palabra. Sí, claro, comer es una porquería inmunda. Es decir, toda persona que come comete gula. No necesariamente. Un extremo porque él llevaría a una rendición. No podemos pagar balas. Sí, claro, jugando con estos casos hipotéticos, ¿no? Y que lo ha planteado acerca del hambre y la pobreza, ¿no? No es casual que en un gobierno liberal se estén batiendo récord de pobreza. A 6 meses de iniciada la gestión. Pero la idea mía no era derivarme al comentario y a la crítica política, sino un tema que cabe explicar a la gente, que es en efecto la palabra señoriaje, que viene de eso, de señor, del señor feudal o del rey, que imponía una gabela, un impuesto, ¿no? Estaba también en que era el que emitía el dinero, ¿no? Y cuando el dinero deja de ser dinero constante, metálico, y pasa a ser dinero papel, entonces ahí se produce una variante muy peligrosa, que es si el papel que emitimos se correlaciona con el respaldo real de la riqueza económica, ¿no? Si no, estaríamos empapelando la sociedad. Ya los señores feudales lo hacían con las monedas. Es histórico el tema de que devastaban, emitían monedas de oro, de plata o de cobre, pero después la devastaban, la limaban un poco, para de lo que se producía de las restos de la viruta, por así decirlo. ¿Cómo? ¿De la viruta del oro? De la viruta de eso, volverlos a fundir y con eso hacer nuevas monedas, con lo cual estaban generando inflación. Es histórico que ese era el pecado de los soberanos durante largo tiempo, ¿no? De que practicaban esto. Pero cuando aparece el papel moneda, cuando aparece que no usamos monedas de oro o de plata, sino de papeles moneda, que son papeles representativos de valor, entonces ahí el peligro de la sobreemisión monetaria existe. Y esa sobreemisión monetaria se llama inflación. Cuando vos emitís más moneda de la que realmente necesitás. Desmesuradamente. En cambio, la concepción anarcoliberal parte del absurdo de que toda emisión de moneda es inflacionaria, cuando no es empíricamente cierto. Es decir, como diciendo que el Estado tiene que financiarse como si fuese un negocio. Tiene que recibir, por un lado, ingresos, producto de una tributación, y por otro lado, aplicarlo a los gastos mínimos necesarios para la supervivencia del Estado. Esto, aunque vamos a ver si igual lo completamos más tarde, no sé si tenemos mucho tiempo, es el capítulo ingresos. Pero ahora, ¿qué pasa con el capítulo gastos? El gasto público en el Estado moderno surge por una necesidad social, ¿verdad? Todos, espontáneamente, y esa fue la lucha histórico, político, social de los tiempos modernos, ¿no?
todos exigen, todos piden servicios necesarios, ¿no? El caso educación, salud, pero los servicios públicos en general. Cuando hablamos de agua y alcantarillado, sí, si no, ¿qué agua tomamos? ¿No? Caminos, rutas, en fin, todo lo elemental, todo eso implica gasto. Entonces, ahí es donde vuelvo a insistir en la importancia. Por eso existe toda una disciplina establecida de finanzas públicas. Porque estas cosas no se improvisan como un almacenero que tiene un anotador allí y maneja sus cuentas. Estas cosas a nivel estatal tienen una complejidad altísima y fundamentalmente se determinan de qué manera. Primero, el Estado tiene funciones asumidas clásicas, básicas, ¿verdad? Defensa, seguridad, educación, salud, desarrollo tecnológico, infraestructura, obras públicas, etc. Tiene. Esas necesidades tienen que ser cubiertas de alguna manera. Entonces, para eso necesita ingresos. Entonces, el Estado tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. La primera la vimos, la tributación. Cobra impuestos. Pero los impuestos pueden subirse hasta cierto punto. Llega un momento en que el impuesto ya es confiscatorio, ya es a costa de quitarte a vos no solamente ganancias, sino quitarte recursos, ¿no? La otra es la emisión controlada de dinero, el señoreaje. Es decir, para que el dinero para aquel gasto que no haya recursos suficientes, el Estado tiene la facultad de emitir en forma controlada dinero. Y la tercera es la patológica, pedir prestado, la deuda pública. ¿Por qué? Porque pedir prestado implica pagar intereses, pagar usura, porque acordémonos que usura es el concepto correspondiente. El interés es la forma de calcular la usura. El interés es la tasa de interés. Yo te presto dinero a vos y con usura. Quiere decir con alquiler de ese capital que te presto. Y vos me vas a tener que devolver el capital más la usura viene del latín usus, la usura de ese capital. Ahora, esa usura paga una tasa de interés. Entonces, hay una tasa de interés que puede ser del 5, del 10, del 15, del 20%. Normalmente se asocia que la usura es la tasa de interés excesiva. Cuando el acreedor se abusa del deudor imponiéndole una alta tasa de interés. Pero conceptualmente no es así. Conceptualmente, todo interés es usura. Porque el concepto es usura, lo que se paga, el alquiler del capital prestado. Que la tasa sea baja o alta dependerá del abuso que haga o no el acreedor. Ahora bien, el Estado, ¿qué le conviene más? ¿Emitir dinero o emitir deuda? El profesor Walter Beverage Allende, a quien yo traté, lo decía en forma muy simple, dice: entre emitir dinero y emitir deuda al Estado, siempre por definición le va a convenir emitir dinero. Porque por el dinero que emite, que es función del Estado, es señoreaje, no paga interés, mientras que por la deuda sí. Entonces eso habría que explicar por qué la Argentina está endeudada. Está sobreendeudada. En este momento la deuda pública argentina ya se acerca a los 450.000 millones de dólares. Y el actual gobierno está aumentando desde que asumió en el poder en 6 meses la deuda pública a un promedio de 13.000 millones de dólares por mes. Y de eso, diarios, comentaristas no dicen media palabra, ¿no? O sea que asume un gobierno liberal que dice emisión cero, pero endeudamiento mayúsculo. Lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo en vivo y en directo. Así que la vieja premisa del profesor Beverage Allende
se está cumpliendo en la forma más impietosa que existe. Ahí se corta la emisión. Muy bien, perfecto. ¿Solucionamos el problema? No, tenemos más deuda que antes. En 6 meses, la deuda pública ha crecido unos 70.000 millones de dólares, pese a haber licuado gran parte de esa deuda en diciembre a través de la devaluación que se hizo. Si querés cerramos acá, porque esta es la estructura básica que yo quería resaltar, porque son temas de los cuales, aunque parezcan de sobreentendido o una verdad de perogrullo, pero hay que reparar en esto. Porque la gente no tiene idea, se está hablando continuamente de temas de finanzas públicas sin tener idea de cuál es la estructura del financiamiento del Estado. Y hay un tema clave, Héctor, sí, me parece, sí, lo podemos continuar la semana que viene, que lo comentamos fuera de cámara, que es el tema del presupuesto. Este gobierno está llevando adelante una gestión sin presupuesto, lo cual es una contradicción en los términos, porque no hay referencia de absolutamente nada. A eso voy a llegar. La secuencia para mí lógica de razonamiento dentro de estas charlas informales que tenemos con vos, Santiago, para mí es esta. En este capítulo, primero, haber identificado el problema de las finanzas públicas, porque si no parece que estamos moviéndonos en un campo que no existe, ¿no? En un campo que soslayamos totalmente, ¿no? Que nadie habla de la problemática de las finanzas públicas en la Argentina, ¿no? En segundo lugar, cómo eso se traduce desde el punto de vista de la instrumentación en la parte operativa. Claro. Que son gastos y que son recursos del Estado, ¿no? Y en la próxima charla vamos a entrar al corazón operativo. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Exacto. Porque el presupuesto es la forma operativa de traducir en las finanzas públicas. Clarísimo. Héctor, quedamos así para la semana que viene, abordamos el tema del presupuesto que está directamente vinculado con todo esto que venimos desarrollando. Sí, de acuerdo. Héctor, millón de gracias. De nada, suerte, chao.